Cordial saludo tengan todos ustedes, compañeros de electrónica de potencia. Sean bienvenidos a una entrega más de las videoayudas para el tiempo de cuarentena. El día de hoy vamos a seguir con el análisis matemático que estábamos trabajando a los circuitos rectificadores con carga RL. En esta ocasión, adicionalmente, tenemos una carga VCC, es decir, una carga DC de voltaje DC, que me ocasiona un comportamiento bastante particular en el circuito. Tenemos lo que se llama un ángulo de disparo y un ángulo de extinción beta, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Tengo mi onda de voltaje de entrada y esta onda no me polarizará al diodo hasta que sea superior a la onda de corriente continua VCC. En este instante tengo alfa. Alfa es el valor de omega t para el cual Bm o el valor de la fuente de entrada es mayor que VCC. Y lo calculo así. Es tener esto, colocar en vez de omega t alfa y despejar alfa. Bien. Es sencillo de calcular, no es como beta que toca hacer un método numérico. No. Adicionalmente, tengo un comportamiento también extraño acá que me dice: en este punto se supone que el circuito debería dejar de conducir porque el valor de la fuente de voltaje de entrada ya es menor que VCC. Sin embargo, el comportamiento del inductor, como lo vimos en el capítulo pasado, me mantiene al diodo conduciendo y tengo corriente por un tiempo adicional a este, además que también tengo un tiempo, una conducción adicional superior a pi, ¿sí? Entonces tengo un comportamiento muy chévere. Para calcular la corriente del circuito o la expresión de la corriente del circuito, tenemos que trabajar la superposición. Primeramente con un valor de la fuente sinusoidal, en donde tengo una impedancia, es decir, tengo R y L. ¿Sí? Aquí está, tengo la impedancia. Y el valor del ángulo de atraso. Bueno, para la parte VCC, L se comporta como un cortocircuito y tengo solamente una carga resistiva. Bien, la respuesta natural del circuito, que es la respuesta natural debida al inductor. Esta de arriba es la respuesta forzada. Bueno, tenemos nuestra expresión de la corriente. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Me dice que determine la expresión de la corriente del circuito. Bueno, ya lo hicimos. Determine la potencia absorbida por la resistencia. Y es aquí donde viene el problema, que necesito calcular una potencia eficaz o una potencia promedio y no una potencia puntual. Es decir, tengo que aplicar mis ecuaciones de valor eficaz aquí y mis ecuaciones de valor promedio. Pero ¿qué sucede? Que esta integral en este intervalo acá, en donde tengo esta función, no tiene una solución analítica sencilla, o no la tiene, no sé. Es decir, hay que aplicar el método numérico. Bueno, así que vamos a divertirnos un poco con esto. La potencia absorbida por la resistencia, la potencia absorbida por el generador y la potencia entregada. Bien, así que vamos a hacer el ejercicio. Recordemos un poco de la regla del trapecio o integración del trapecio, donde utilizando el área de un trapecio calculo el área de muchos trapecios inmersos en una función y así tengo pues mi ecuación. Pues aquí está el área de un trapecio. Digamos que esto es lo mismo que tengo aquí en esta curva. F de x sub 0 es igual a lo que aquí llamaríamos A y B es igual a f de x sub 1 entre 2 por h. Bueno, finalmente la regla general del trapecio me conlleva a esta ecuación, en donde tengo h medios, pues el resultado de haber colocado tantas integrales. Aquí hay un trapecio, un trapecio, un trapecio, me lleva a este punto. Y así calculo. Bien, este es un caso particular, porque f sub 0, que sería el valor de f al inicio de la onda, pues vale 0. La función cuando inicia la onda, cuando en f igual a alfa, pues es 0. En omega t igual a alfa es 0.
y en omega t igual a beta también es 0. Así que podemos tener un comportamiento interesante y un análisis que no van a encontrar sino en el libro de Hart y en este video. Perdón, en cualquier libro de electrónica de potencia y en este video. Bueno, n, que es el número de intervalos que vamos a definir. Bien, así que vamos a proceder a calcular IRMS, a calcular beta, a calcular alfa, etc. Tengo por acá un programa en MATLAB que, pues, si ustedes quieren yo les puedo compartir. Me escriben y yo les comparto sin ningún problema. Pero pues sin embargo, cada quien tiene su lógica de hacer las cosas. Bueno, tengo el voltaje de entrada de la fuente DC, voltaje RMS, el voltaje máximo 120, el beta sub 0 para calcular el ángulo beta, es decir, el ángulo omega t para cuando la corriente vale 0, pero omega t vale beta, ¿sí? Aquí en vez de colocar omega t coloco beta y igualo esta ecuación a 0. Hago el método numérico de Newton-Raphson, como expliqué en el capítulo pasado, y determino beta. Bien. La tolerancia, como le expliqué en el capítulo pasado, la frecuencia, inductancia, resistencia, todo esto son constantes. La impedancia, en realidad todos son constantes que están aquí en la ecuación, que lo que yo hice pues, fue resumirla ahí en el programa. Bueno, el ángulo de atraso teta y alfa. Alfa, ¿cuánto dio? 0.6301 radianes, ¿sí? Vamos a mirar por aquí en el libro de Hart. Alfa, estamos en lo correcto. Pues fue muy sencillo de calcular, la verdad. Es la más sencilla. Y vamos a calcular A. A es la constante de la respuesta forzada. Y esta ocurre al inicio de la conducción. Y igualmente vale 0, es decir, igualo esto a 0. Y aquí en vez de omega t colocamos alfa, ¿sí? Y despejamos alfa, despejamos A. Por aquí está la ecuación, creo que no la puse en la diapositiva. Aquí está, esta fue la ecuación que utilizamos. También fue bastante sencilla de despejar, no tiene ningún misterio. Así que calculamos alfa, creí que de pronto iba a utilizar más parámetros, así que hice una función que pues, fue innecesaria. Aquí está la función, aquí esta ecuación es la misma ecuación que tiene aquí el libro de Hart. Bueno, así calculo alfa. ¿Listo? También si alguno pues tiene alguna duda del programa en MATLAB y no está muy ducho, me puede escribir y yo atenderé su duda. Bien, calculé A, veamos cuánto me dio A. 75.29. Creo que al señor Hart le dio un poquito más alta, 75.3 para la próxima. Bien, y aquí ingreso la función para hallar beta, para hallar el ángulo de conducción. El ángulo de conducción lo tengo que hallar porque es el valor que yo necesito para la integral, es el intervalo b, ¿sí? Así que entro f y su derivada, debido a que necesito hacer el método de Newton-Raphson. Así que creé la función beta, de beta calculation, aquí. Y realicé el método de Newton-Raphson como lo expliqué en la clase pasada. Es decir, pues hice un remake de eso. Ahora vamos a calcular IRMC y DC. Entonces tengo la ecuación F current que acabo de crear, una ecuación anónima. Ya en la clase pasada también les expliqué cómo es la cuestión con la función anónima. Si no saben, vayan a la anterior y ahí les explico cómo se maneja esto en MATLAB, que es muy sencillo. Bien, tengo acá, ¿qué tiene de especial? Que aquí ya no coloco beta ni alfa, ¿sí? Aquí ya no voy a colocar beta ni alfa, aquí voy a colocar la ecuación de corriente como tal, porque quiero saber la corriente eficaz del sistema, o la corriente promedio del sistema. Entonces, le digo que haga 100 particiones, y que H, pues que es el intervalo entre partición o entre trapecio, pues es igual a beta, que es el
el punto B, ¿sí? Beta, aquí esto es beta y este es alfa, ¿sí? Beta menos alfa entre n, y así tengo el valor de cada intervalo pequeño, como lo podemos llamar de x, en este caso sería un delta x. Bien, f sub 0, que sería el valor de la corriente en alfa, ¿sí? Vale 0, y en f sub n, que sería el valor en beta, que pues también vale 0, está muy aproximado a 0, no sé por qué no dio 0 absoluto, pero eso es 0. Bueno, está a la menos 6, es decir, eso es despreciable. Bueno, y creé la función current calculation. Vamos a mirarla. Primero, para calcular la corriente DC. Entonces la parte 1, pues como les hablé, vale 0. O sea, la parte 1 de la ecuación, por aquí les explico, este está de acá. Esto es f de alfa y esto es f de beta. Esto vale 0 y por eso aquí en la ecuación yo no lo tuve en cuenta. ¿Sí? Esto, así lo borre, no me va a representar nada. Y por eso es que así aplicando el método trapezial, aún así este circuito matemáticamente es especial. Tengo entonces el for desde i igual a alfa más h, porque yo no inicio desde alfa, para eso tenía esta parte de aquí, para iniciar desde alfa, que es f sub 0, ¿sí? Yo no tengo en cuenta en esta parte de la suma de la función de los trapecios intermedios a los límites, yo no los tengo en cuenta. Bien, de h en h, es decir, de intervalo en intervalo, hasta beta menos h, ¿sí? Que sería esto de acá. Esto que les estoy mostrando es esta sumatoria, ¿sí? En vez de n menos 1, pues es beta menos h, ¿sí? Y hago la sumatoria. Esto que está aquí es una sumatoria de f current en i, ¿sí? ¿Se acuerdan que la función anónima me permite hacer esto? Tal como si yo estuviera analizando una función matemática haciendo el cálculo a mano, ¿sí? Y entonces vamos a mirar cuánto nos dio. IRMS acá, IDC, este de aquí, F9, 2513. Bien, hay que dividirla entre 2 pi porque esa es mi ecuación, ya de su electrónica 1, ¿se acuerdan de esta ecuación? Para cualquier onda, el valor promedio de la onda, pues es el 1 entre el intervalo, o entre el periodo de la onda, pues por la integral. Bien, ahora vamos a seguir calculando ahora la corriente RMS. De nuevo voy a mi función, parámetros no, sino current calculation, y voy a calcular i al cuadrado, ¿sí? Aquí yo tomo la función de corriente, esta de aquí, es que mira, aquí la función de corriente está al cuadrado, así que yo en la función la elevé al cuadrado, e hice la sumatoria de la misma manera que la hice con la corriente DC, y luego devolví el valor current, este de aquí, volví este vector, esto es un vector. Bueno, así que vamos a mirar cuánto nos dio el vector en general, por los que MATLAB es muy útil en ese sentido. 14 y 99. Sí, me faltaba aquí dividir este valor en lo que ya está por fuera de la... Por ejemplo, analicemos un poquito acá. Yo hice este cálculo, pero me falta multiplicarlo por la raíz. O sea, sacar la raíz y multiplicarlo por 1 sobre 2pi. ¿Sí? Así tengo el resultado. Bueno, vamos a continuar. La potencia en la resistencia, la potencia en la carga DC, la potencia entregada por la fuente de voltaje y el factor de potencia, que es decir, ver cuánta potencia se pierde, o sea, no es útil en el circuito. Bien, solamente es útil el 53%. Vamos a mirar acá. Hice este pequeño arreglo para poder visualizar los valores. Alfa, beta, corriente DC, corriente RMS, potencia en la resistencia, potencia en la fuente de voltaje, potencia integrada y factor de potencia, ¿sí? Si van a Hart, al ejercicio, pues van a ver que los valores están bien. PSS, que es, a mí creo que me dio 256. Bueno, estamos muy aproximados porque yo estoy utilizando todos los decimales, ¿sí? Entonces de pronto tengo una diferencia. Ok, muchachos, eso fue todo. Espero
haya sido de su agrado. Me disculparán un poquito el desorden. Nuevamente, si de pronto tienen alguna duda, no duden en dejar su comentario y comunicarse conmigo. Yo les explicaré luego cualquier duda que tengan. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.